Vamos al diario del día de hoy, un tema del cual nos pidieron un montón, nos llamaron un montón, el cual, que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental en el cual tenemos que, invitamos a alguien especial para poder hablar con él, que lo invitamos Martín, ¿lo puedes hacer pasar al invitado, por favor? Lo invitamos muy importante, porque es una enfermedad que el 30 de marzo se conmemora el Día del Trastorno Bipolar, dado que uno de los pintores más famosos del mundo lo tuvo, que aparentemente decía que era Vincent Van Gogh el que lo tuvo. Pero hay muchos artistas muy famosos que han declarado que tienen trastorno bipolar. ¿Pero vos tenés idea qué es el trastorno bipolar? ¿Vos sabés qué es el trastorno bipolar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, y para eso invitamos a alguien que sabe mucho, que es el doctor Ricardo Corral. Gracias, Ricardo, por venir. 140 millones de personas tienen esto en el mundo. Así dicen. ¿Pero qué es? Bueno, como vos lo definiste muy bien, es una enfermedad mental. No es solamente un padecimiento, porque a veces, lo comentaba un poquito con vos antes, ¿no? Que se utiliza como adjetivo. Claro. Es decir, vos sos un bipolar, porque alguien tiene cambios de ánimo. No, esto es algo que es una enfermedad que afecta fundamentalmente la funcionalidad de la persona. Es decir, afecta su actividad de estudio, laboral, deportiva. Por eso que vos mostrabas ahí que las personas que son famosas y que tienen y que nos ayudan también a transmitirle a la comunidad que le puede pasar a cualquiera, que no tiene que ver con ninguna cuestión de prejuicio. Dato interesante es que no te altera el estado cognitivo ni nada por el estilo. O sea... Pero en los momentos de crisis, son esos momentos donde el trastorno bipolar tiene dos posiciones fundamentales. Una es el cuadro depresivo y otro lo que llamamos el cuadro maníaco o hipomaníaco. Ahí sí está afectado porque la persona está muy perturbada y puede tener una perturbación fundamentalmente en el rendimiento escolar, en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral. ¿Es frecuente en chicos? Se da desde niño. Lo más común es entre los 20 y los 30 años, pero se puede dar o más precozmente o más mayor. ¿Y cómo se caracteriza? ¿Hay periodos? O sea, yo acá te puse un gráfico para decirlo, cambia los estados de ánimo. Bueno, ahí en el gráfico está muy bien, ¿no? Porque la eutimia sería cuando uno está estable y bien, ¿no? ¿Algunos estamos...? Sí. Tenemos, porque está bien escrito ahí. Vos fíjate que tiene, igual la eutimia tiene como un movimiento ahí. Pero esos son estados de ánimo. Es lo que yo siempre digo, cuando uno reacciona frente a las circunstancias. Entonces nos ponemos contentos. Hoy están contentos los hinchas estudiantes, por ejemplo. Los hinchas de Vélez no. Pero eso es algo de la naturaleza humana, que es la reactividad que tenemos con las emociones. El tema acá es cuando va más allá de eso, que tiene que ver con algo que es endógeno, propio del cerebro, propio de la mente, que genera esa enfermedad. Y ahí es donde aparece. Y hay que tener mucha atención con respecto a lo que... Porque inicialmente muchas veces empieza con una depresión. Pero la depresión es otra enfermedad. Aunque parezca lo mismo, es otra. Una cosa es tener depresión y otra cosa es el trastorno bipolar. Requieren dos abordajes terapéuticos diferentes, dos tratamientos distintos y medicaciones diferentes también. Y yo voy a verte porque estoy depresivo. ¿Y cómo vos haces mi diagnóstico? Porque es difícil ahí. Bueno, tan difícil es que hay muchos estudios que muestran el retraso que hay en hacer un diagnóstico apropiado. Hasta 10 años. Epa, Desde que alguien tiene... Vos que sos cardiólogo, imagínate que tarda 10 años en diagnosticar un infarto o una hipertensión. Claro. Eso no sucede. El problema que tenemos nosotros en psiquiatría es que no hay marcadores biológicos. Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico y cuando una persona viene con un cuadro depresivo, hay elementos que un psiquiatra experimentado puede observar y que digan, ojo, esto aparece como una depresión ahora, pero no es una depresión, es un trastorno bipolar. Si vos estás en casa y querés consultarnos, Vero, ¿qué mail nos puede consultar al doctor Ricardo Corral? medicodefamilia@canal9.com.ar. Ricardo, ¿esto es tan abrupto? ¿Estoy bien y de golpe estoy mal o hay un periodo en el medio? Porque yo estoy eufórico de golpe y de golpe boom, paso a estar angustiado. Sí, de lo que escuchamos recién, lo que hay que tener en claro que no son esas variaciones diarias que uno puede estar reaccionando porque me chocaron el auto y me puse mal o tuve una discusión con mi jefe o con un ser querido. Es algo mucho más profundo y que dura más tiempo. El inicio, en general, es progresivo. No es súper agudo, que hoy para mañana. Algunas personas lo sienten así, pero en general hay como una especie de aumento progresivo o de la tristeza o del aceleramiento, lo que llamamos manía. Y eso se da por periodos, se llaman fases, que hay momentos donde hay depresión
y momentos donde puede haber un aceleramiento, lo que llamamos manía o hipomanía. Pero ojo que no siempre hay estas cosas. A veces hay personas que tienen solamente cuadros de depresiones y ansiedad. Y la ansiedad muchas veces, que uno dice, bueno, la ansiedad también es algo que podemos tener, pero hay ansiedad patológica que puede estar correlacionada con el trastorno bipolar. Por eso es muy importante lo que decía también ahí la persona que estaba hablando, porque es importante acompañar a la persona a que haga una buena consulta y tener un buen diagnóstico. Porque en estos temas de salud mental, del infarto nadie opina. Exacto. Vuelvo con lo mismo. Pero de esto todos Totalmente opinamos. de acuerdo. Y eso nos lleva a una situación de riesgo. Primero, la sobreestimación, que todo el mundo es bipolar ahora. Viste que como que, bueno, todos son bipolares. Y la otra es la subestimación para el que lo necesita. Entonces, por eso es que lo que hay que hacer hincapié es que no es solamente el estado de malestar, sino cómo afecta la funcionalidad. Como dije antes, el estudio, el trabajo, el deporte. Ricardo, tenés mucha gente que está viendo. ¿Cómo decís, bueno, cuándo te tengo que ir a ver? Y ese es el momento. Cuando un estado de ánimo perdura mucho en el tiempo son semanas, nos altera la funcionalidad. Pero una semana de maníaco, mamita querida. No, eso es mucho antes. Pero hablando un poco más de depresión, que es como un poco debuta mayoritariamente. Hay cuadros maníacos, bueno, ahí es evidente, porque es una persona que está fuera de sí. Pierde el criterio de realidad también, en el momento extremo, ¿no? Pero en otros no. Por eso que ahí lo cuestionable es cuando uno altera esa capacidad que tiene de funcionar adecuadamente en lo que hace. Porque todos podemos tener más o menos energía, depende del día, depende del momento de la semana, depende del momento del mes, pero esto se da de una manera progresiva y constante a lo largo de bastante tiempo. Nos altera totalmente, nos altera las relaciones con los demás. Ese es el momento donde hay que... ¿Qué altera más? La fase maníaca, me imagino, que la depresiva. No, la depresiva vos pensás que se conjuga un poco con el hecho de que la persona a lo mejor le cuesta continuar con sus actividades también, puede perder el trabajo, tiene menos rendimiento, empieza a tener problemas con los demás también. Y después el tema de riesgo es el tema que más nos asusta a nosotros, es el riesgo de suicidio. Qué bueno eso, ¿eh? Qué interesante la reflexión porque final. Los médicos tenemos un poco eso también, ¿no? Es verdad. Que los médicos tenemos que mejorar cómo nos comunicamos con el paciente y con la familia. Y lo que está ahí no es un hígado, no es un corazón, sino es una persona que tiene un hígado y un corazón que puede estar afectado o no. Lo que dice ella está muy bueno porque hay que decir no con el diagnóstico, sino que es una persona que padece tal enfermedad, ¿no? Me llamaba la atención el testimonio de que, tenía delirios y megalomanía. Eso ocurre, no es tan frecuente, pero ocurre. Fundamentalmente estos que llamamos delirios de grandeza, ¿no? Claro. Megalomanía. Eso ocurre en algunos porcentajes de personas que tienen esos cuadros maníacos, pero no es tampoco lo más frecuente. Lo ideal es no llegar a eso. Y eso se puede prevenir porque en realidad el gran tratamiento del trastorno bipolar es evitar que ocurra, o evitar las recaídas, evitar esas fases, esos episodios, tanto sea depresivos como maníacos. Es decir, el ideal del tratamiento, con un buen diagnóstico, es que esa persona pueda mantenerse en equilibrio a lo largo de su vida. Dijiste algo muy importante al principio, que yo para medir el colesterol tengo un punto, hasta acá va bien. Ustedes los psiquiatras es mucho más difícil el diagnóstico porque no tenés un parámetro como para decirte. Vos diagnosticás con tu paciente sentado enfrente, no hay otra manera. Así es, pero igual es importante también para tu comunidad, los oyentes, que sepan que hay que hacer un diagnóstico diferencial siempre. Por eso que a veces se piden estudios complementarios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la manifestación emocional, psíquica, mental, es un síntoma de otra enfermedad. Entonces es muy importante. Por ejemplo, un ejemplo concreto con trastorno bipolar. Alguien puede tener un problema de tiroides y puede tener o aumento de la tiroides, un hipertiroidismo, o reducción, hipotiroidismo. Y eso trae síntomas psíquicos. Por eso es importante, antes de hacer un tratamiento, tener un buen diagnóstico. Y eso que vos decís, si bien no tenemos marcadores biológicos, como llamamos los médicos, para hacer el diagnóstico, sí tenemos para descartar otros, que es tan importante porque nos va a permitir después llegar a un diagnóstico de lo que llamamos enfermedad psiquiátrica propiamente dicha, ¿no? Vivir con un maníaco o con un depresivo es complejo. ¿Qué le decís a la familia? Que busquen ayuda, que existen unos tratamientos muy eficaces que requieren mucha psicoeducación, llamamos, ¿no? Que explicar, los psiquiatras tienen que hablar mucho con la familia, con el paciente, primero para que acepten el tratamiento, porque eso es otro tema. ¿A qué le llamas tratamiento? Y el tratamiento fundamental es la estabilización del ánimo,
que tiene que ver con... Estabilización del ánimo. Claro, que es evitar estos que mostraste al principio, ¿no? Estas oscilaciones. Y hay medicamentos muy eficaces, que tienen un nombre técnico nuestro, es el ITT, ¿no? Es muy bueno, es mucho mejor que en cardio todavía. Sí. En serio. Tenemos un coeficiente de eficacia muy alto. Es decir, si la persona... El problema inicial es que muchas veces la persona que tiene hipertensión, vos le decís, mira, tenés presión alta, como decía tu hija recién. En cambio, en esto a veces la persona no cree estar enferma, no tiene conciencia de enfermedad. Ese es el mayor problema que tienen las familias para que vaya el familiar a consultar y nosotros los médicos para que acepten un tratamiento, ¿no? O sea que hay tratamientos eficaces. Muy eficaces. Vamos a ver un testimonio más de una chica, ahora un chico con trastorno bipolar, que la verdad que estoy aprendiendo un montón y me encanta porque uno como cardiólogo lo ve de lejos. Pasé por el Moyano y Alborda hace 40 años, así que... Corazón y cerebro está ahí ligado, ¿eh? Absolutamente ligado. Totalmente ligado. No, si vos me decís que tengo trastorno bipolar, ¿es para toda mi vida? Y sí. Es como ser diabético o ser hipertenso. ¿Ser hipertenso deja de ser hipertenso? No. Puede estar estable, con la presión controlada, tomando la medicación, pero sigue siendo hipertenso. Mirá qué error cometí recién, y me hago cargo. Yo dije, vivir con un maníaco o con un depresión. La realidad es vivir, esto es muy importante lo que el error que acabo de cometer, y me hago cargo porque es así la historia, es vivir con una persona que tiene depresión, vivir con una persona que es maníaca. Creo que ahí nosotros tenemos que trabajar mucho en el poder de la palabra y cómo comunicamos, ¿no? Sí, y eso también tiene que ver con la aceptación de la persona, que bueno, tenemos un punto débil. Hasta Aquiles tenía un punto débil y murió con una flecha en el talón. ¿Por qué nosotros no vamos a tener un punto débil? Fíjate lo que decía este testimonio, que no lo aceptaba, porque yo voy a tener esto, y que muchas veces pasa eso. O sea, que gente donde acepta que tiene una enfermedad mental o algo... Y es nuestro mayor problema, la aceptación de parte de la familia y de parte de la persona que padece una enfermedad. Porque es el inicio de estar mejor y de hacer un tratamiento eficaz. Y otro tema grande es la estigmatización. El tema en eso luchamos mucho porque, vos lo comentaste, yo trabajo en el Hospital Borda. Y el Hospital Borda tiene mucho estigma también como institución, porque si uno googlea, las noticias son siempre malas, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que no se aparece es lo que todos los días hacemos, 24 horas por 7, por 365 días, que es ayudar a la gente que es más vulnerable, que está más marginada, porque atendemos a lo marginal de lo marginal, que es gente con problemas de salud mental, pobres y que no tienen nada, desposeídos. Si lo cierran no tienen dónde ir. No solamente por eso, sino porque es una institución pública donde le brinda atención a la gente que no tiene acceso por otro lado. Un grave problema que tenemos en medicina en general es el tema del acceso. Hoy bueno, particularmente post pandemia y por la crisis económica, está mucho más profundizado eso. Pero en psiquiatría, en salud mental, es mucho más complejo aún. Vero, contame alguna pregunta que tenés para el doctor. Sí, yo le quiero hacer dos preguntas. La de Florencia de Catamarca, por ejemplo, es la primera. Ahí la teníamos recién. Ahí la tenés. Se la vamos a ¿La podemos poner? Doctor. Sí. Dice, buenas tardes. Muchas veces me agarra angustia de la nada. Pregunta si es normal y si padece trastorno bipolar. Padezco trastorno. Sí. Ella se verá que tiene padezco trastorno. Claro. Bueno, yo también tengo angustia muchas veces. Claro. Acá, ¿quién no tiene, no? No. Ningún sentimiento que uno pueda tener... lo tenemos que patologizar. En realidad, eso es parte de lo humano. Estamos contentos, estamos bien, estamos mal. Distinto de lo que planteaba antes. Si eso se prolonga en el tiempo y dura mucho tiempo, me refiero días, semanas, y que nos altera la actividad cotidiana que uno hace. Pero no por estar por momentos angustiado, porque hay que ver qué es lo que le pasa. Hay circunstancias que nos ponen mal o que no están resueltas y que uno puede resolverlas. Por eso es que el diagnóstico no se hace de esa manera. Sí, es verdad lo que hizo. Otra más, Vero. Sí, tenemos otra consulta más. La de Agustina, que dice, mi mamá sufre de trastorno bipolar tipo B y yo sufro de depresión. ¿El trastorno bipolar puede ser hereditario? Bueno, hay un componente genético muy importante en todo lo que tiene que ver con las enfermedades en general y en particular con el trastorno bipolar. No hay una carga genética tan concluyente porque hay factores ambientales que pueden influir o no, pero que tiene un componente genético que aún no se pudo saber porque es poligénico. Poligénico quiere decir que hay muchos genes que lo afectan, no es un solo gen que se hereda, pero hay familias que tienen familiares, muchos, con problemas, trastornos bipolares. Tenés una pregunta más, Vero, ¿no? Sí, yo quiero saber si se detecta en cualquier momento de la vida, digamos, no necesariamente en la infancia, de una persona más grande
puede puede tener este trastorno y no darse cuenta o no saberlo o estar con el diagnóstico tardío, como decía al comienzo? Sí, en realidad lo más común es a partir de los 20, 30 años, pero se puede dar antes o se puede dar después. Pero el evento es bastante notable como para que alguien se dé cuenta que hay algo que no funciona bien. El tema es que a veces el médico también puede ocurrir un error, porque cuando yo digo que hay retraso en el diagnóstico, es gente que ha ido a un médico, no es que no ha ido, pero que lo confundieron, por ejemplo, con una depresión. Entonces lo estuvieron tratando con una depresión, pero es un trastorno bipolar que requiere otro tratamiento. Ricardo Corral, te agradezco un montón. La verdad que para mí es placer. un gusto que vengas acá. Muchas gracias por la Y invitación. Primero la calidad, que sé de tu formación y que puedas venir a un programa de televisión y expresarte a nivel país, para nosotros es muy importante, que le agradezco también al canal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, gracias.